El reconocimiento y protección de los derechos humanos en los estados modernos no puede comprenderse sin considerar la influencia de los mecanismos internacionales de garantía y los estándares desarrollados por la comunidad internacional. En este contexto, la Constitución de la República del Ecuador de 2008 se erige como un instrumento normativo de avanzada, al incorporar de manera expresa los principios, normas y obligaciones derivados del derecho internacional de los derechos humanos. Dicha incorporación refleja una clara apertura del ordenamiento jurídico ecuatoriano hacia la internacionalización de los derechos fundamentales, fortaleciendo su eficacia y exigibilidad. A través del denominado bloque de constitucionalidad, la Constitución integra los tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado, otorgándoles jerarquía constitucional y garantizando su aplicación directa por parte de jueces y autoridades. Este mecanismo busca asegurar que los derechos reconocidos en instrumentos internacionales, así como los estándares interpretativos de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se apliquen de manera armónica dentro del sistema jurídico interno. De este modo, el análisis de los mecanismos de garantía y de los estándares internacionales permite comprender cómo la Constitución ecuatoriana no solo reconoce formalmente los derechos, sino que establece vías efectivas para su protección. La vida real, el bloque constitucional y tu derecho a la vivienda en Ecuador. Aquí está el problema. La vivienda no es solo tener 4 paredes, es seguridad, salud, estabilidad, y muy a menudo, a la gente le dicen que es una decisión política, no un derecho. Pero en Ecuador, es un derecho. El artículo 30 de la Constitución de 2008 reconoce el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna. ¿Por qué es importante eso? Porque Ecuador no inventó esto de la nada. A través del bloque constitucional, los tratados internacionales de derechos humanos que Ecuador ratificó tienen rango constitucional. Eso es algo grande. Piensa en 3 pilares. Primero, la base legal. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 11, numeral 1. Protege un nivel de vida adecuado, incluyendo la vivienda. La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1, lo respalda. Protocolo de San Salvador, artículo 11, lo refuerza. Bajo el artículo 424 de la Constitución de Ecuador, estas normas no son solo referencias, tienen fuerza constitucional. Segundo, un contenido que realmente significa algo. Una vivienda adecuada y digna y un hábitat seguro y saludable reflejan la observación general número 4 de la ONU, que sea asequible, habitable y con servicios, seguridad en la tenencia, ubicación, accesibilidad y adecuación cultural. En otras palabras, un techo no es suficiente. Debe ser habitable, seguro, accesible y protegido de desalojos forzosos. Tercero, la aplicación. Los derechos deben poder exigirse. El artículo 11, numeral 3, hace que los derechos sociales sean directamente aplicables. El artículo 88 te da la acción de protección para ir a un juez cuando tu derecho a la vivienda es violado. El artículo 375 obliga al Estado a diseñar y ejecutar políticas y programas de vivienda social. El artículo 31 te protege de desalojos forzosos. Entonces, ¿qué hacemos? Si tus condiciones de vivienda amenazan tu salud, seguridad o tenencia, documenta todo y presenta una acción de protección. Cita el artículo 30 más esas normas internacionales. Los jueces deben aplicarlas. Presiona a las autoridades locales sobre presupuestos y programas. El artículo 375 convierte esto en su deber, no en caridad. Problema. Derecho. Acción. Así es como el bloque constitucional convierte las promesas internacionales en llaves, puertas y hogares dignos. Vamos a organizar esto como un cuaderno mental rápido. Título:
Derechos de las personas con discapacidad en Ecuador. Artículos 47 a 49, bajo los estándares de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Primero, la columna vertebral. La Constitución de Ecuador incorpora los tratados de derechos humanos a través de algo llamado bloque de constitucionalidad en el artículo 424. Eso significa que acuerdos como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Ecuador en 2008, tienen peso constitucional. Es muy importante porque la Convención redefine la discapacidad como un asunto de derechos humanos basado en la dignidad, la igualdad y la inclusión. Piensen, accesibilidad, no discriminación. Inclusión también alineado con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, el artículo 47, imaginen un centro con rayos. Igualdad de oportunidades. Atención médica gratuita y especializada. Educación inclusiva en todos los niveles. Trabajo en igualdad de condiciones, con acciones afirmativas para corregir brechas estructurales. Beneficios económicos y tributarios para lograr una equidad real y material. Acerquémonos a la accesibilidad y la vida independiente. 47.6, 47.10, 47.11. Eliminación de barreras físicas, barreras digitales, barreras de comunicación, vivienda accesible, espacios públicos accesibles, lengua de señas ecuatoriana, braille. Formatos accesibles. Esto refleja los mandatos de la Convención sobre Diseño Universal y Ajustes Razonables. Los artículos 48 y 49 van más allá. Atención integral para personas con discapacidades severas. Protección contra el abuso, la negligencia y la violencia. Reconocimiento y apoyo a los cuidadores dentro del sistema de seguridad social. El mensaje: las redes de apoyo importan y el Estado tiene el deber de facilitarlas. ¿Cómo se hacen realidad estos derechos y no solo tinta en papel? 2 herramientas legales. Aplicabilidad directa de los derechos. El artículo 11.3 les permite invocarlos inmediatamente. La acción de protección, el artículo 88. Un escudo de emergencia para detener violaciones y ordenar soluciones. Juntando todo, Ecuador convierte los principios de la Convención en mandatos constitucionales vinculantes. No son solo algo bonito de tener, sino derechos exigibles. El modelo es un Estado inclusivo que busca la igualdad real, no solo promesas formales. Si están mapeando políticas, litigios o campañas, empiecen por el artículo 424. Darles cómo el derecho al voto en Ecuador pasó de ser un club exclusivo y a una responsabilidad nacional, y por qué algunas personas quieren que vuelva a ser voluntario. Primero, el panorama general. Durante siglos, el voto no fue para todos. Después de las grandes revoluciones liberales, el voto se mantuvo limitado por el dinero, la tierra, saber leer y escribir, y el género. Voto censitario, solo los dueños de propiedades. Voto por capacidad, solo si sabías leer y escribir, y solo hombres. A finales de los 1800, la presión creció por el sufragio universal masculino, y el voto secreto se usó por primera vez en Australia en la década de 1850. Ayudó a proteger a los votantes de la intimidación. Luego, el siglo XX trajo el sufragio femenino, desde Finlandia en 1906, hasta Suiza tan tarde como 1971. Ahora, Ecuador. Las primeras constituciones después de 1830 eran estrictas: hombres, de 21 años o casados, con propiedades, ingresos, y que supieran leer y escribir. El gran avance llegó en 1924. Matilde Hidalgo de Procel se registró y votó en Loja, convirtiéndose en la primera mujer en votar en América Latina. Su acción forzó un cambio. En 1929, Ecuador reconoció explícitamente el sufragio femenino, aunque las reglas de saber leer y escribir se mantuvieron. El gran cambio universal llegó con la Constitución de 1978. Eliminó saber leer y escribir como condición para la ciudadanía y el voto.
estableció los 18 años como edad mínima. Abrió la puerta al sufragio verdaderamente universal, incluyendo a las comunidades indígenas, rurales, afroecuatorianas, que durante mucho tiempo estuvieron excluidas por no tener acceso a la educación. Para 1979, el voto para los que no sabían leer y escribir se volvió opcional. Hoy, el artículo 62 de la Constitución de 2008 dice: votar es obligatorio para los ciudadanos de 18 años en adelante. Si no votas sin una buena razón, hay una multa del 10% del salario básico unificado. Y no obtienes el certificado de votación que a menudo necesitas para trámites. Pero votar es opcional para jóvenes de 16 a 17 años, personas mayores de 65 años, ecuatorianos que viven en el extranjero, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, personas con discapacidad. Desde 1830, Ecuador ha visto al menos 9 cambios importantes. La propiedad dejó de ser un requisito en 1861. La edad se hizo más flexible alrededor de 1895. El voto de la mujer se reconoció en 1928-29. Las barreras por no saber leer y escribir se eliminaron entre 1978 y 1984. Y más. ¿Y ahora? Hay una propuesta para que el voto sea voluntario. La idea, convertir la obligación en una elección consciente, para que el voto sea un verdadero compromiso cívico, no algo que marcas para evitar una multa. ¿Hacerlo voluntario fortalecería la democracia o reduciría la participación? La no discriminación no ocurrió de la noche a la mañana. Es una larga historia marcada por leyes y luchas sociales. Pregunta rápida. ¿Quién cuenta como igual ante la ley? Permítanme retroceder. En 1830, Ecuador mencionó por primera vez la igualdad, pero solo para hombres que sabían leer y escribir. Las mujeres, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos quedaban fuera. Para 1945, la idea se amplió. Igualdad sin importar la raza, el sexo o la condición social. El gran salto llegó en 2008. El artículo 11.2 garantizó la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todos. Ahora, el otro pilar, la no discriminación. En 1967, la Constitución prohibió la discriminación por raza, sexo, religión política, idioma, posición económica. En 1979, esa prohibición se reforzó y se reconoció la plena igualdad de la mujer. Para 1998, las protecciones se ampliaron, no a la discriminación por nacimiento, edad, sexo, etnia, orientación sexual, salud, discapacidad. Y en 2008, el artículo 66 estableció 3 ideas clave: igualdad formal, igualdad material, una prohibición total de la discriminación. ¿Qué significan estas? Igualdad formal, ser igual ante la ley sin distinciones injustas. Igualdad material, no solo palabras en un papel, condiciones reales para que las personas puedan ejercer sus derechos. No discriminación, detener el trato diferente e injustificado, especialmente usando categorías sensibles como raza, género, orientación. Esto es como la ley internacional. Declaración de 1789. Declaración Universal de 1948. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. Los pactos de 1966 prohíben la discriminación y garantizan la misma protección. La igualdad debe ser tanto formal como real. Las leyes deben ser neutrales y también corregir las desigualdades del mundo real. Entonces, ¿cómo llegó todo esto a Ecuador? A través de la presión. Los tratados internacionales impulsaron reformas. Los movimientos de mujeres, impulsados por la CEDAW, promovieron la igualdad de género. Movimientos afro, movimientos campesinos mostraron las barreras que existían. Los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales denunciaron la discriminación laboral y económica. Grupos LGBTI, personas con discapacidad, grupos de derechos humanos ampliaron las protecciones. Y el movimiento indígena exigió el reconocimiento de derechos colectivos